Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un placer volver a encontrarme con vosotros para seguir compartiendo este espacio de reflexión, de diálogo, meditando juntos en las enseñanzas de la Biblia sobre la base de lo que Jesús nos dejó a cada uno de nosotros para que nuestra vida fuera una vida llena de luz, una vida sin sombras. El otro día mi hija me pidió que la llevara a determinado sitio, así que subimos a mi nieto en el coche, en su asiento. Llegamos al lugar y mi hija sacó el cochecito del niño que estaba en el maletero del coche, puso al niño en el cochecito y empezamos a ir al sitio donde ella necesitaba hacer unos trámites. En el camino el niño se durmió. Quedó profundamente dormido en su carrito. Y fuimos al sitio donde ella tenía que hacer determinadas gestiones. Y era un lugar donde había bastante ruido, había gente que entraba, que salía, que hablaba, y me sorprendió ver la tranquilidad con la que el niño dormía. Nada le quitaba la calma, nada hizo que él se despertara, no se asustaba, estaba perfectamente tranquilo. Contemplando la serenidad de su rostro me puse a pensar, ¿por qué dormía tan tranquilamente en medio de un lugar donde había tanta confusión, tanto ruido, tanto movimiento, tanto estrés? Y tuve muy claro que se debía a que él estaba seguro. En los brazos de su madre, al cuidado de su madre, él se sentía seguro. Nunca había tenido una experiencia de abandono, nunca había tenido una experiencia de miedo, así que él dormía tranquilamente porque él sabía que estaba cuidado. Esa seguridad que un niño tiene cuando es cuidado correctamente, cuando es protegido adecuadamente, es la seguridad que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Que podamos estar tranquilos, serenos y confiados, sabiendo que Dios se ocupa de cada uno de nosotros. En el Evangelio de San Marcos, y está también en el Evangelio de Mateo y también en el de Lucas, pero la versión de Marcos es una versión muy dinámica cuando Jesús calma la tempestad. Capítulo 4 del Evangelio de Marcos, versículos 35 al 41, dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad, y echaba las olas en la barca por la fuerza del viento, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Querido amigo, querida amiga que me estás escuchando en este momento, sabes que cuando yo leo este relato, veo la seguridad que había en Jesús porque él confiaba plenamente en su Padre Celestial. El texto nos dice que en el momento que él estaba en la barca con sus discípulos, una gran tempestad con viento y con olas tremendas hacía que la barca peligraba. Había peligro de que la barca se hundiera, de que hiciera tanta agua que finalmente esa barca se hundiera. Sin embargo, a pesar de las olas, a pesar de la tormenta, a pesar del viento, y yo me imagino que esa barca se movía para todas partes, el texto nos dice que Jesús dormía tranquilamente, plácidamente. ¿Por qué Jesús, a pesar de que la barca en principio peligraba y podía hundirse, estaba tan tranquilo durmiendo? Porque él estaba tranquilo en los brazos de su Padre.
La relación de Jesús, el unigénito Hijo de Dios, con su Padre Celestial, era tan estrecha, tan profunda. Él tenía tanta seguridad en la presencia de su Padre y en que la voluntad de su Padre finalmente sería lo mejor para él, que no importaba lo grande que fuera una tormenta, él podía dormir tranquilamente, porque sabía que estaba en los mejores brazos, en los brazos de su Padre Celestial. Queridos amigos, nosotros debiéramos ser semejantes a Jesús en esa confianza aún en medio de las tormentas, de los vientos de la vida. Confianza en medio de esas situaciones oscuras donde creemos que el barco de nuestra existencia se puede hundir. Si estamos realmente confiados, sabiendo que tenemos un Padre que cuida de nosotros, podemos enfrentar esas tormentas con mayor tranquilidad, como lo hacía Jesús, que aún en medio de la tormenta podía dormir tranquilo. Este tipo de confianza, este tipo de fe, es lo que nosotros necesitamos. Porque la fe finalmente no es otra cosa que creer que Dios existe, saber que Él está y que Él sabe mejor que yo lo que es bueno para mí. De tal manera que acontezca lo que acontezca, si Dios lo permite, Él sabe que de alguna manera eso va a contribuir, aunque yo no lo pueda entender en ese momento, aunque yo no lo pueda comprender en esa circunstancia, eso va a contribuir para mi bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todos aquellos que conforme al propósito de Dios han sido llamados para vida eterna. Todo lo que acontece es utilizado por Dios para que finalmente se transforme en una bendición en la vida de aquellos que experimentan determinadas situaciones en su existencia. Pero debemos enfrentar la vida con seguridad, con tranquilidad, con serenidad, con confianza, como lo hacía Jesús. Lo segundo que nos muestra el relato es que las tormentas siempre existen. Siempre habrá momentos duros y difíciles. El mismo Jesús estaba pasando por un momento incierto, por un momento en que la barca donde él estaba aparentemente podía hundirse. La probabilidad de que algo nos ocurra, algo malo, algo dramático, existe. Vivimos en un mundo incierto e inseguro, pero podemos estar confiados en que Dios no nos desamparará ni nos abandonará. Y si algo ocurre en nuestra experiencia, recibiremos toda la ayuda de Dios para poder enfrentar cualquier cosa que pueda venir a nosotros, cualquier cosa que nos acontezca. Lo otro que vemos en este relato es que el hecho de ser discípulo de Jesús no significa que no enfrentaremos tormentas. Ahí estaban los discípulos de Jesús, los que seguían constantemente a Jesús, los que caminaban permanentemente con Jesús enfrentando una tormenta, viendo cómo probablemente el barco, que era la fuente de su trabajo, de su existencia, se podía hundir, con lo cual su negocio y su vida se podía ir a pique. Podemos enfrentar muchas veces situaciones difíciles. Ser creyente en Jesús no significa que no vamos a tener problemas y no vamos a tener dificultades. Pero lo más extraordinario de este relato es que si nos ponemos en las manos de Jesús, no importa lo grande que sea la tormenta, no importa lo enorme que parezca la dificultad, las olas de dificultades pueden parecernos insalvables, pero Jesús tiene la capacidad de traer la serenidad nuevamente. Y así como hizo que el mar se callara y enmudeciera y se produjera una bonanza tremenda, tranquilidad, serenidad, la tormenta cesó, la tormenta pasó y hubo paz y tranquilidad nuevamente, lo mismo Él puede hacer en la vida de cada uno de nosotros, haciendo que no importa lo grande y compleja que haya sido la tormenta, finalmente la paz sea restaurada en cada uno de nosotros y vivamos la tranquilidad y la serenidad de saber que Él ha intervenido en nuestra vida.
Por eso, descansa tranquilo, confía tranquilo, que el Señor tiene cuidado de ti y puede hacer cesar la peor tormenta por la que tú puedas estar pasando. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.